Muy buenos días. Pues estamos ya domingo, 26 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. O sea, ya iniciamos la última semana de este tiempo de Cuaresma y con unas lecturas, como siempre, muy hermosas. Y pues bueno, vamos a entrar en materia porque realmente es mucho lo que hay que meditar, pero no sin antes darles las gracias por su compañía y seguirlos invitando a que compartan este video, a que se suscriban si no lo han hecho y a que me regalen un like. Todo eso hará que estos videos se vuelvan como prioridad cuando alguien busque el Evangelio y hará que podamos ser más los que nos unamos a conocer y amar más a Cristo. Y entremos en materia. La primera lectura es de el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 al 14. En la segunda lectura vamos a estar meditando la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 11, y el Evangelio de San Juan, capítulo 11, los primeros 45 versículos de este capítulo. Y bueno, la primera lectura ya es un preanuncio de la resurrección de Cristo y también de nuestra resurrección personal. Es un anuncio esperanzador, porque todo esto es en el contexto del exilio. El pueblo tiene que tener la experiencia de pasar de la muerte, que es el exilio, en el cual estaban muertos en la esclavitud, sin poder ir al templo, sin poder vivir su fe. Era una especie de muerte alejada de Dios. Pero pero Dios hoy a través del profeta Ezequiel les da ese mensaje esperanzador. Después de pasar esa experiencia de muerte del exilio, van a volver a la vida, gracias al Espíritu de Dios que se les va a dar, para retornar a su tierra Israel, donde podrán nuevamente sentir la cercanía de Dios y nuevamente poder darle gloria ahí. Porque les dice, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Y por eso dice, cuando yo abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. O sea, esto es muy hermoso porque ¿cómo va a ser? Fíjense, esto de alguna manera también nos retorna, como decíamos siempre, al Génesis, a la creación, que a través del Espíritu es como les da vida y como vamos a meditar ahorita también en la segunda lectura. Porque dice, les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo el Señor lo dije y lo cumplí. Empezamos con una lectura muy esperanzadora que nos lleva a aterrizar en la segunda lectura, en la carta a los Romanos, cómo debe ser nuestra vida después de analizar esa primera lectura. Lo que nos dice primero la carta a los Romanos es que el ser humano está formado por dos partes, la carne y el espíritu. Al estar formado por la carne, quiere decir que está hecho de barro, con fragilidad, con tendencia al cansancio, al error, a la finitud, o sea, una carne que tendrá fin, que un día va a tener que regresar al polvo y que va a terminar la vida en esa carne. Pero también nos dice que no es solamente eso, o sea, Dios no creó al ser humano del barro y luego simplemente le dijo levántate y anda, o le puso un chip para que empezara a caminar y a vivir. No, la vida que nos dio a través del Espíritu. Por eso dice, el ser humano está hecho de carne, pero también de espíritu. Ese espíritu que es nuestra vocación a vivir en Dios, nuestra vocación a vivir en la eternidad y que tenemos que empezarla a practicar desde esta tierra. ¿Qué significa vivir según la carne? Si vivir según la carne significa seguir los apetitos y los deseos del cuerpo, no solamente en cuanto al sexo, también el hambre, el poder, la comodidad, todo aquello que nos aleja de Dios y nos orienta a la finitud de la carne. Y vivir según el Espíritu es escuchar la voz interior de Dios que siempre nos lleva a hacer el bien, que siempre nos lleva a vivir de la mano del Señor. Y por eso dice, ustedes no llevan esa clase de vida. Dice, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, porque ustedes llevan una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y por supuesto, dice, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón a través del bautismo. Por eso estamos llamados y esperanzados a que, como dice, termina diciendo San Pablo, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes,
Entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también le dará la vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Y esto lo hemos dicho, se refiere no solamente a cuando sea la vida eterna, porque el Espíritu ya se nos dio ahorita. Estamos llamados a dejar, a volver a la vida, a dejar la muerte del pecado y volver a la vida en la gracia del Señor a través del Espíritu que hemos recibido en el bautismo. Y en el Evangelio de San Juan es algo muy hermoso porque, como veíamos el domingo pasado, el ciego de nacimiento llevó un proceso, empezando a ver a Jesús como un hombre hasta verlo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y la liturgia de estas 5 semanas de Cuaresma nos ha llevado por ese camino. La primera semana de Cuaresma nos presentaba esa parte carnal de Jesús, es a Jesús como un hombre que tiene la fragilidad del hambre y de la sed y del cansancio, y que por eso es tentado por el diablo a que se revele, a que se manifieste como Dios. Entonces, ese primer domingo se nos presenta a Jesús como un hombre frágil, cansado, con hambre, y que es tentado por el diablo. Pero la segunda lectura nos presenta ahora a esa segunda faceta del Señor. La transfiguración nos presenta a Jesús transfigurado, a Jesús con su cuerpo glorioso como el que resucitó, y nos muestra un pedazo de cielo. Y ya desde ahí, si en la primera lectura no cayó en la tentación de demostrar que Él era Dios, Hijo de Dios, hoy el mismo Padre es el que empieza a revelarlo a ese grupito pequeño de los espíritus, de los discípulos que estaban con Él. Y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y luego en la tercera semana de Cuaresma nos presenta el encuentro con la samaritana, donde se presenta a Jesús como ese único que puede calmar nuestra sed. Que mientras tú no tienes a Jesús en tu corazón, vas a tener una sed de ambición, una sed de poder. Tu sed va a ser insaciable, porque no es malo querer poder, no es malo querer vivir bien, no es malo, pero cuando tienes a Dios en tu corazón, Él es el que calma tu sed. Y entonces no vives una sed desbordante de ambición, de lujuria y de poder. Y ahí también Jesús ahora se le presenta a revelar, pero también solamente a una persona, a la samaritana. Cuando la samaritana dice, yo sé que el Mesías vendrá, Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo. Y la semana pasada, en el cuarto domingo de Cuaresma, veíamos ese ciego de nacimiento, en donde Jesús se muestra así como ese hombre que puede calmar las tempestades, que puede ordenarle a la naturaleza, que puede caminar sobre las aguas, y nos lo presenta como el que puede darte la ceguera, como el que puede quitarte la ceguera, como el que puede darte la luz en la oscuridad, como el que puede sacarte de esa ceguera espiritual y que puedas ver con plenitud lo que Dios tiene para ti. Y ahí también a él se le revela cuando le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice el ciego, ¿quién soy yo para creerlo? Y Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo. ¿Se fijan cómo se ha ido revelando? Y hoy nuevamente en este quinto domingo en el que Dios se presenta, Jesús se presenta como el dueño de la vida, que no solamente puede calmar las tempestades y dominar la naturaleza, sino puede dominar hasta la misma muerte. Y hoy se vuelve a revelar ahora a Marta diciéndole, yo soy la resurrección y la vida. Y pues bueno, el Evangelio tiene 5 momentos. El primer momento nos presenta la situación que se está viviendo. Lázaro está enfermo y está enfermo de gravedad. Y sus hermanas Marta y María nos enseñan lo que tenemos que hacer cuando estamos viviendo una situación difícil, buscar a Jesús. Y entonces ellas mandan a hablarle a Jesús y le dicen, tu amigo a quien tanto amas está enfermo. Ese es el primer momento. El segundo momento nos presenta a Jesús platicando con sus discípulos, lejos de ahí, lejos de donde está Lázaro, y ahí recibe el mensaje que le dicen, tu amigo a quien tanto amas está enfermo. Y sorprendentemente, quizás pensaríamos que Jesús lo primero que haría era, pues vámonos para estar con él, y sin embargo se queda 2 días. Parece cierta indiferencia entre la enfermedad de Lázaro, pero él ya tiene su plan, porque cuando decide volver, les dice a sus discípulos, les dice, Lázaro está dormido y voy a ir a despertarlo. Y entonces dicen, pues si duerme es que va a sanar, si duerme es que no está tan mal. Pero entonces ya Jesús les habla con claridad, les habla con claridad y les dice, Lázaro ha muerto, pero la muerte de él no será el final. Cuando les dice,
dice, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. O sea, ya sabe Jesús lo que va a hacer y por eso estuvo esperando ese tiempo a que Lázaro ya fuera incluso sepultado. Y entonces viene el tercer momento, que es el encuentro con Marta. Jesús se va en camino, Marta se entera y sale a su encuentro. Como Marta, como esa mujer activa que se veía cuando Jesús los iba a visitar a su casa, que se ponía a hacer qué hacer mientras María se postraba a los pies, ella se pone en acción y va y busca a Jesús. Y en ese encuentro entre Marta y Jesús, lo primero que hace Marta es una especie de reclamo aderezado con algo de fe, porque le dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero aún hoy yo sé que Dios te cumplirá lo que tú le pidas. Y entonces Jesús le dice, el centro del mensaje, el centro de este evangelio, le hace esa revelación. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le dice, ¿crees tú esto? Esa pregunta es importante, porque cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, y Marta le dice, yo sé que resucitará en los últimos tiempos, Jesús le está diciendo, no, yo no te estoy hablando de los últimos tiempos, te estoy hablando de ahorita. Dice todo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Esa pregunta es importante porque también Jesús no se refiere hoy a la resurrección final que vamos a vivir tú y yo. Se refiere a la que puedes tener ahorita, en la que puedes dejar el pecado. Si tú crees realmente esto, que Jesús es la resurrección y la vida y que todo el que cree Él vivirá, entonces tendrás la fuerza para dejar ese pecado que te está absorbiendo, ese pecado que te está matando. Entonces, ese es el tercer momento. El cuarto momento ahora es el encuentro con María. Cuando María se entera de que Jesús ya viene, también va y va a buscarla. Eh, y va a buscar a Jesús. Y también lo primero que hace, bueno, igual como Marta mostró esa actividad de ir, ahora María también se postra a los pies, igual que cuando Jesús iba a visitarlo a su casa, que se postraba a sus pies a escucharlo. Hoy María se postra a los pies de Jesús para darle adoración y decirle Señor, reconocerlo como su Señor y su Dios. Y también le hace ese reclamo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y María, a diferencia de Marta, no nos lo presenta el evangelista llorando, triste obviamente, pero no nos lo manifiesta llorando, como que una mujer activa, una persona activa es menos sensible, una persona contemplativa como María tiene más los sentimientos a flor de piel. Y entonces ella sí, en ese diálogo con Jesús, llora desconsoladamente la muerte de su hermano. Y es tanto así que Jesús se conmueve hasta las lágrimas y también llora. Y por eso dicen, mira cuánto lo amaba. En ese Jesús les dice dónde lo han puesto y lo llevan y entonces dice quiten la losa. Y le dicen, mira que ya tiene 4 días, ya huele mal. Pero entonces empieza el quinto momento del Evangelio, la realización del milagro. Jesús le vuelve a la vida. Y lo primero que hace cuando abren el sepulcro, levanta la vista al cielo y hace oración. Es algo tan hermoso que él mismo. Si decíamos que Marta y María nos enseñan que cuando está pasando una situación difícil hay que buscar a Jesús, Jesús nos enseña que tenemos que levantar la vista al cielo, que tenemos que ponernos en contacto con Dios, no solamente a través de la mirada, sino a través de la oración. Él mismo, Jesús, sabiendo lo que va a hacer, ora al Señor y le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. O sea, en esa oración les deja ver a todos los demás qué es lo que va a hacer. Y luego dice, gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y qué tremendo que dice, y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Tú cuando estás muerto en el pecado, estás atado de pies y manos porque el pecado no te deja mover hacia Dios. Te vuelve paralítico hacia las cosas de Dios y el pecado te mantiene atado y amordazado y con la cabeza, con la venda tapada hasta los ojos porque no te permite ver. Pero hoy Jesús te vuelve a la vida.
Hoy Jesús te quiere quitar esos amarres. El Jesús que te quiere quitar esa venda de los ojos y quiere que vuelvas a la vida y que tengas una vida eterna. Dice aquí que muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Hoy Jesús quiere que tú creas en él. Hoy Jesús quiere resucitarte. Hoy Jesús quiere demostrarte que es el dueño de la vida y que quiere que tengas esa vida en abundancia desde ahorita. Porque Lázaro volvió a la vida, pero volvió a morir finalmente. Hoy tú puedes volver a la vida saliendo del pecado, sabiendo que puedes volver a recaer y que por eso tienes que estar viviendo constantemente esa vida que dice San Pablo, esa vida en el Espíritu, esa vida siempre buscando a Dios, para que al final, el día de la resurrección de los muertos, de la resurrección final, sea para quedarte a vivir con el Señor y no para ir al castigo de la vida eterna. Gracias por tu compañía, ve a misa, vamos a vivir con intensidad esta última semana y el domingo que entra estaremos ya gritando bendito el que viene en nombre del Señor en el domingo de Ramos. Que tengas un excelente día, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, que tengan un día lleno del amor de Dios.